la celebración de Shavuot. Vamos a compartir un poco en el tiempo que nos queda para redimir bien el tiempo. Vamos a compartir, siguiendo un poco, ¿no?, ese concepto de Shavuot, de lo que es la palabra y la entrega de la palabra. Nosotros, lo que es la entrega y la recepción de la palabra, lo que es la palabra de Dios, ¿no? Una cosa es lo que es la Torá, el Tanaj, y para nosotros como judíos mesiánicos el Brit Hadashah, lo que está escrito, ¿no es cierto?, que debe ser recibido en el corazón. Hay una diferencia que yo siempre he notado desde que era chico, y les digo porque a mí me ha pasado, lo voy a decir porque era un juego en definitiva lo que hacíamos en este sentido, pero después me di cuenta que de grande, y observando el judaísmo, el cristianismo tal vez, incluso también no conozco tanto, el catolicismo menos, y el judaísmo mesiánico, me di cuenta de algo que es decididamente alarmante. Voy a decir por qué. Por varias razones. Una, por las personas que me llaman, que tienen teléfono y me llaman por la página. Hay algunas personas, como en el caso de Eduardo Torres, cabal, respetuoso y atento para hablar, ¿no es cierto?, no avasallante. A veces me llaman algunas personas que me quieren avasallar, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo. Y a veces entonces me dice, sí, yo estuve en tal lado, en tal otro. Ok, cada uno está donde puede, donde cree que tiene que estar y donde tal vez piense que el Señor lo envía allí. Y entonces, uno se da cuenta de lo siguiente. Cuando era chico, ¿no es cierto?, podíamos ayunar o no en Yom Kippur. Estoy hablando cuando tenía 10 años. De hecho, que en realidad uno ayuna después de los 13, después del Bar Mitzvah. Pero también es relativo. Hay muchas tradiciones en la cultura hebrea, ¿no es cierto?, que son conceptos muy buenos y son distintos en distintas formas de judaísmo, ¿okay? Porque hay muchas formas de judaísmo, hay muchas. Una cosa es la Biblia, la Torá y el Tanaj, y otra cosa es aquello que emanó del judaísmo que la gente aprendió y a veces sin saber la Biblia, ¿me entiendes? Esa es una de las cosas. Entonces, cuando yo era chico me acuerdo que, supongo que tenía 13 años, vamos a suponer, y entonces estábamos en la sinagoga, entonces en el antes a veces jugábamos, imagínense que la reunión de Yom Kippur, bueno, muchos entran a las 6 de la mañana más o menos y terminan a las 7:30 de la tarde sin solución de continuidad, ¿no es cierto? Y de repente a veces después a veces hacemos una reunión en las congregaciones nuestras y a lo mejor en vez de 2 horas estamos 2 horas 45, ya la gente, no aquí o en otros lados, ¿por qué pasa? Pero por ejemplo Yom Kippur normalmente, a veces yo no iba a esa hora, iba mi papá y las personas más mayores, pero muchas iban a 6, 6:30 para comenzar, no se para nunca, las personas que dirigen se alternan. Y a veces cuando faltan los que se alternan, hay algunos que se aguanta 6 horas sin parar ahí adelante, ¿no? Y entonces los chicos nos decían, bueno, tú ayunaste, juego de niños, chicos. Tú ayunaste, a ver, muéstrame la lengua, porque la lengua tenía que tener un color, si comíamos y otro color si no comíamos, ¿me entiendes? ¿Me está siguiendo? Bueno. Y eso que parece un juego de niños, es alarmante si uno lo extrapola, ¿no es cierto?, en lo que es hoy, ¿no es cierto? Cuando uno habla, por ejemplo, incluso en las congregaciones o el judeo-mesianismo, hay un virulente pleito, ¿no es cierto?, que se genera porque tiene que ser así y tiene que ser así. No, esto es así y esto es así. Allá hacen así porque eso es lo bueno y ustedes, ¿me entienden? Porque a mí me llaman por teléfono, ¿no? Y como que me avasallan en un montón de cosas. Bueno, a veces uno con un poco de experiencia puede dominar la situación y después corto, porque en definitiva no voy a estar más de unos minutos si no es coherente la otra persona. Por ejemplo, no es por yo faltar el respeto, pero, ¿me entienden? Pero entonces uno ve y dice, bueno, usted estudia Torah, bueno, pues si uno estudia Torah tiene que ser respetuoso, tiene que ser correcto, tiene que ser educado,
tiene que ser afable, porque la Biblia lo dice. Entonces la gente dice, ¿qué es estudiar? ¿Qué es estudiar? ¿Qué es estudiar Torá o qué es estudiar la palabra? ¿No? Entonces para muchos en el judeo-mesianismo hoy, no aquí en México, en el mundo en general, yo no sé, parece mentira, toma el efecto contrario que tiene que tomar. El estudio de la palabra nos genera soberbia en vez de humildad, y el estudio de la palabra y el conocimiento, ¿no es cierto?, nos genera digamos, el ser presuntuoso, ¿no es cierto?, vanidoso, y sopesar al otro por el conocimiento. Entonces, ¿por qué hablo de lo que es la recepción de lo que es la palabra de Dios? Porque si yo estoy estudiando lo que es la palabra del Señor, esa palabra tiene que generar un cambio en mi persona, pero no el cambio, ¿no es cierto?, para decir, bueno, esto es así, esto es así. En el judeo-mesianismo se generan unas luchas tremendas. Yo a lo largo, miren, nosotros con mi esposa estamos desde el año 83, yo me crié en el judaísmo, pero estamos desde el año 83, yo de marzo del 83 en el judeo-mesianismo. Y hemos recorrido Sudamérica, varios países de Sudamérica, muchas veces. No es por decir que recorrimos ni recorrimos, porque la verdad es que, como dicen los que cantamos en la Selijot, tenemos que comprender nuestra nulidad delante del Señor, lo somos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque si uno no lo ha visto, a mí nadie me lo contó, yo lo viví durante 17 años recorriendo Sudamérica. Después en Estados Unidos, en otros lugares más también, y aquí en México, ya 15 años aquí, que es bastante. Y entonces, uno ve, ¿no es cierto?, que el judeo-mesianismo, como otros, me imagino que el cristianismo tendrá las suyas, yo no las conozco, pero yo lo que veo es eso, ¿no es cierto? El estudiar el Torá, ¿no es cierto?, implica conocer todo lo que dijeron ciertos rabinos. De ahí ya partimos de un axioma equivocado. ¿Por qué? Porque los rabinos que hablaban en el judaísmo fueron miles y miles, pero miles. ¿Cuántos puede conocer usted o yo? Si yo le preguntara a una persona X que viene del judaísmo, bueno, dígame la diferencia filosófica entre Nachmanides y Maimónides. Y le puedo asegurar que, ¿no?, salvo algunos que haya sido un estudioso profundo de los libros de ellos, no lo vas a ver. No lo vas a ver. Y entonces, me está siguiendo lo que digo. Entonces, esa es una de las cosas que uno ve hoy, y es decididamente alarmante. Entonces, ¿qué es lo que significa ir a una congregación? Si fuese cristiana o judío-mesiánica o judía, ¿cuál es el objetivo? ¿No es cierto? Cuando uno estudia la Biblia, estudia la palabra del Señor, se da cuenta qué es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué cambio hay en una persona cuando recibe verdaderamente la palabra del Señor? Bien lo decía el Señor, ¿no es cierto?, que también surgen de parábolas hebreas, pero dadas de una forma magistral en el Brit Hadashah. No quiere decir que la otra forma no sea magistral, pero cuando el Señor hablaba de el sembrador ya salió a sembrar, entonces la semilla se siembra y va cayendo en distintas tierras, ¿no es cierto?, terrenos que están representando simbólicamente, metafóricamente, lo que es el corazón de una persona, ¿no es cierto? Entonces se dice, bueno, alguna de esas semillas, ¿no es cierto?, que es la palabra, la persona la recibe con gozo, ¿no es cierto?, pero cuando vienen ciertas pruebas y ciertas cosas, la persona deja, ¿no es cierto?, de sentir no solamente el gozo, sino que la palabra no le aprovechó para nada. Porque en definitiva, cuando uno ve la presencia del Señor y lo que dice la palabra, ¿no es cierto?, tendríamos que decir, como decía Isaías, miserable de mí. Y entonces, ¿me entienden? Y nosotros no lo decimos, nunca decimos miserable de mí. Nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor, como en el judeo-mesianismo, empezamos a sopesarnos unos con otros por el mayor o menor conocimiento que tenga uno u otro, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es? La palabra, cuando recibe la palabra, Isaías dice miserable de mí. Cuando nosotros recibimos la palabra, somos unos soberbios recalcitrantes. ¿Cómo es que a él le dio resultado y a nosotros no? En serio, hermano, póngase a pensar. Yo le puedo dar 1000 ejemplos bíblicos. Bueno, no sé si 1000 ejemplos bíblicos porque tampoco sé tanto. A lo mejor le puedo dar 2 o 3 también. Un ejemplo, ¿no? Pero sí le puedo dar varios ejemplos bíblicos. ¿Qué es lo que pasa en la persona? ¿Por qué no hay un cambio? Entonces ahí nos damos cuenta que bien dice el Proverbios, no sé si usted se dio cuenta cuando lee Proverbios.
Cuando usted lee Proverbios, comienza a leer Proverbios del capítulo 1, vamos a empezar del capítulo 1, para el capítulo 2, 3, de repente tenemos los proverbios que nos gustan, ¿no es cierto? Que el Señor va a abrir la ventana a los cielos y nos va a llenar de todo. Pero de repente, claro, pero cuando uno lee Proverbios, ustedes fíjense, que en el capítulo 10 dice Proverbios de Salomón. Del 10 al 31 no hay ningún, en los capítulos, de hecho que antes no había capítulos tampoco, ni versículos, ni nada, era todo continuo. No solamente no había capítulos ni versículos, sino que tampoco había puntos ni comas. Por eso se idearon las letras finales, para determinar ciertas cuestiones de sintaxis y de gramática. Esa es la realidad. Traducir cosas antiguas de esa época es complicado. Pero algunos dicen, no, hay gente que lo sabe. Claro que hay gente que lo sabe. Pero cuando usted estudia a la gente que lo sabe, usted va a ver la discrepancia. Por eso los miércoles nosotros vamos a comenzar ciertas cosas y yo le voy a mostrar documentos, libros, para que usted los vea. ¿Me entiende? Pero volviendo al otro, entonces usted lee Proverbios y a partir del Proverbio capítulo 10, usted va a encontrar que en los capítulos que bien se hicieron de alguna manera, y así no si se hiciera, si usted lo sigue leyendo todo, usted no va a encontrar como del 1 al 10, del 1 al 9, aparece, ¿no es cierto?, hijo, 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 ¿no es cierto? Pero a partir del capítulo 10 empiezan todo lo que son los proverbios. Proverbios son especies, son sentencias, aforismos, si quieren, ¿no es cierto? Son frases, conceptos, son frases, pero son conceptos profundos que son enunciativos. Y usted los lee y cree en primera instancia que los entiende, y no los entiende porque si los entendiera y los recibiéramos, cambiaría nuestra vida. Claro que cambiaría nuestra vida. Cambiaría, por ejemplo, dice, dice Salomón, si haces esto, se lo muestro, conocerás el temor del Señor. El temor es el temor de miedo y el temor de reverencia, de respeto. Como por eso Isaías dice, miserable de mí. Hoy nosotros no, miserable no, porque usted es una persona renacida. ¿Quién? Sí somos renacidos, pero igual seguimos siendo miserables delante del Señor, porque es la verdad. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que vi es que es alarmante. Cuando éramos chicos, lo tomamos como un juego, entonces a ver, muéstrame la lengua, entonces decía, bueno, jugábamos, supuestamente que tenía que, si usted había comido, estaba medio blanquita, y si usted no había comido, tenía rosado, este tipo de juego, o a la inversa, ya no me acuerdo cómo es la cosa, pero cuando somos grandes, ¿no es cierto? Decía, bueno, dice, no, porque fíjese que en el judaísmo, ¿no es cierto?, tal cosa y tal otra y tal otra. Mira, yo le voy a decir, el judaísmo, voy a emplear una frase vulgar, pero bueno, es kilométricamente amplio, es insondable, llegado un momento, insondable, si uno quisiese abarcar todas las áreas, todos los géneros y todos los tópicos, ¿me entiende? Es tremendo. De hecho que se aprende, claro que se aprende y se estudia, no es nada del otro mundo, estudiando se aprende, pero uno puede aprender todo aquello que es tradicional, de tradiciones que hay millones de tradiciones variadísimas. Cuando en el judaísmo, cuando en algunas sinagogas, los sefarditas, en el Shemao, hay una parte que se sienta, los esquenazis se para, y en la otra al revés, ¿me entiende? ¿Y cómo es la cosa? ¿Me entiende? Claro, cada uno ha hecho ciertas cosas en la tradición y en la cultura. Entonces, estamos hablando de lo que es la recepción de la palabra. ¿Cómo puede ser que la Torah, el Tanaj y el Brit Hadashah tienen que producir un cambio, a tener un efecto en nosotros? Y usted a lo mejor lo ha tenido, yo lo he tenido menos, usted lo ha tenido más, y tenemos que seguir creciendo. ¿Pero por qué a veces? Porque fíjese cuántas, aquí mismo en la congregación, ¿cómo puede ser que dentro de una congregación hay gente que nos miente, que nos engaña, que nos traiciona, hecho un medio barato y un montón de cosas? Entonces, ¿cómo es la cosa? Alabamos al mismo Dios, tenemos el mismo Ruach, ¿no es cierto? Y pasa eso. Evidentemente, a lo mejor tendrá 20 libros en su casa, 200 o 1000, habrá estudiado esto, aquello, lo otro, o no sabe nada, pero no le sirvió de nada ni siquiera leer la Biblia. No le ha dado ese resultado de cambio y transformación de vida a la persona.
Porque la persona que busca del Señor y recibe del Señor, tiene que ser ética, tener una conducta. Usted va a ver, por ejemplo, cuando lee Proverbios permanentemente, yo le voy a decir, ¿por qué pasa? El Proverbios está porque nos pasa eso. ¿Sabes por qué? Porque del 10 en adelante vienen todo lo que él vio como son maravillosos. Algunos bastante difíciles de entender porque son traducciones de conceptos que llevarlos ahora a veces quedan como para nosotros y que no son entendibles. Pero más adelante, en los primeros capítulos, le dice, ¿por qué pasa eso? Por la necesidad del corazón del hombre, punto, directamente. La necesidad del corazón, por más que estudie y llegue a la palabra y busque del Señor, el corazón va teniendo momentos, épocas que desde entrada es un corazón necio. Y entonces, si la palabra no nos hace mella en nosotros, y va a ser como un fingimiento, como no es que seamos hipócritas a sabiendas. Entonces, yo una vez se lo mostré, lo voy a nombrar ahora nada más. En la Escritura usted va a encontrar, cuando se refiere la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, se emplean varias palabras, ¿no es cierto? Básicamente, como en el Salmo 119 y no solamente allí. Puede haber alguna otra, pero las básicas, no las básicas, las que se nombran en el Salmo 119 son estas, que se refiere. El salmista daba su vida, dice, por seguir la Torá, lo que es la ley, la enseñanza, la instrucción y la doctrina, ¿sí? Y entonces dice, mi porción eres tú y ¿no es cierto? Y yo voy a seguir tu Torá, ¿no es cierto? Y entonces nosotros estudiamos Torá, lo que son los mandamientos, que en realidad Torá no es ley, ¿no es cierto? Es enseñanza, instrucción. La instrucción y la enseñanza de lo que sería la ley del Señor, si uno lo quisiera traducir está perfecto así, aunque cabalmente no es eso. La expresión yará es otra cosa, pero viene de instruir y enseñar, y de ahí se desprende la palabra Torá. De yará viene la palabra Torá. Usted dice, ¿por qué yará y la T adelante? Bueno, porque una vez se los expliqué eso hasta donde se puede entender un poco en gramática eso. Y entonces, el hombre daba su vida por eso, y nosotros estudiamos la Torá, ¿no es cierto? Y hacemos un descalabro en todas las congregaciones. ¿Cómo es que hacemos un descalabro en todas las congregaciones? ¿No es cierto? O levantamos a uno y humillamos al otro. Este sabe menos. Pero entonces usted no estudia Torá. Usted en Proverbio va a encontrar, ¿no es cierto?, el falso maestro, el blasfemo, el de balanza injusta, el ladrón, el mentiroso, el chismoso, el engañador, ¿no es cierto? Usted lo va a encontrar ahí. Usted lo va encontrando, claro que está. Entonces, dice, si tú cumples los proverbios, tienes larga vida, si no los cumples, pereces. También eso hay que entender, ¿usted lo entiende? ¿Usted ese proverbio que dice que tiene larga vida? ¿Lo entiende usted? Debe decir que no sé si lo entiende. Tiene su cosita eso. Vamos, le voy a decir una cosa, ¿por qué le digo esto? Que uno tiene que estudiar la palabra del Señor. Los patriarcas, algunos antediluvianos, ¿cuánto vivían? 800 años, ¿sí o no? Eso es larga vida. Sin embargo, cuando se escriben los proverbios se vivía 70, 80 años. Y eso era larga vida. Entonces larga vida no es lo que nos dicen ahora, a lo mejor hoy, de la cantidad de años que uno vive. ¿Me está siguiendo? Por eso es que estudiar la Biblia no es tan sencillo. Desde el que recibe la palabra lo puede entender. ¿Me entiende? Y entonces la persona que recibe la palabra y es transformada, va aprendiendo y va creciendo y va madurando. Y entonces, ahí dice, si tú cumples esto, largura de vida, tendrás largos días de vida, o largos años de vida. Entonces, perfecto, dice, usted va a vivir muchos años. ¿Cuánto? Como Matusalén, ¿no es cierto? Hay gente que vivió maravillosamente bien, con largura de años, lo dice la Biblia, vivió 70 y pico de años. Entonces, yo le digo, bueno, explíqueme ese proverbio. Entonces, y está en la Biblia, usted lo puede encontrar por varios lados, es maravilloso. ¿Qué es lo que está significando eso? ¿Entiende? Entonces, cuando uno va a estudiar Torá y va a estudiar la palabra de Dios, uno tiene que ir aprendiendo. A veces nosotros nos dedicamos, incluso en el judaísmo y en el judaísmo,
aprender un montón de cosas que son culturales, tradicionales, ¿no es cierto? Pero no se recibe la palabra, no se recibe la palabra. ¿Me estás siguiendo? Lo que es la palabra, dice, si tú sigues estos proverbios, dice, vas a prosperar, vas a ser bendecido, vas a ser honesto, vas a ser justo, vas a ser inteligente, vas a tener sabiduría para actuar en... ¡Ah, qué maravilloso! Y de repente, ¿cómo es que no pegamos? Agarramos todos los proverbios, no pegamos ni una vez en los proverbios. Tenemos 20, 30 sectores, de hecho que se los puedo mostrar alguna vez cuando podemos ir estudiando esquemáticamente, globalmente, y después empezar a atomizarlo todo y ir de lo mayor a lo menor o de lo menor a lo mayor. Se puede ir de las dos formas, ¿ok? Y entonces cuando nos queremos colocar en alguno de esos casilleros, usted se va a decir, porque a mí me pasa, en este no entro, en este más o menos, y en este de vez en cuando me voy abajo. Es cierto. ¿Me entiende? Porque de repente dice, bueno, no somos mentirosos, y sí somos mentirosos. Claro que somos mentirosos. O somos lo que fuese. O de repente, incluso a veces decimos, Señor, tal cosa, y de repente para ir a la congregación no pesa una barbaridad. La persona a veces no crece. Y entonces, se usa la palabra Torah, se usa la palabra Dabar, que también es palabra, pero también Dabar se utiliza como verbo y como sustantivo, pero, porque Dabar es hablar, pero también es palabra, ¿no es cierto? Y significa revelación divina, pero Dabar también significa pasto, viene de la palabra pasto. ¿No es cierto? Doble es pasto. Un ejemplo, se utiliza la palabra Imra, que también es palabra, dicho, proverbio. Entonces, mi ley, mi enseñanza, mi instrucción, mi palabra. Dios ya no sabía más qué expresión usar para que le entrara en la cabeza al pueblo de Israel lo que es el concepto y la palabra de Dios. ¿No es cierto? Fíjese, por ejemplo, yo lo veo en los judeos mesiánicos, primero porque probablemente sepa mucho menos que muchísimos, pero sí tengo 32 años en el judeo mesianismo y pude ver eso. Realmente, reitero la presión, es alarmante lo que llega a pasar en el judeo mesianismo con las componendas que se arman, ¿no es cierto? Porque si se hace así o si se hace así, si este más aquello, si hacemos lo otro y si hacemos lo demás lo otro, ¿no es cierto? Yo tengo mis libros y sefardita de una manera, eskenazi de otra. Adentro de los sefarditas tenemos una barbaridad de variantes. Los eskenazis me imagino que tendrán otras tantas, de hecho que muchas yo las conozco, ¿me entiendes? Y cada uno. Y si hay formas que algunos hacen de una forma, otros hacen de otra forma, ¿me entiendes? Pero muchísimas variantes. Bueno, y la Biblia me está hablando de la Torah, del Dabá, del Imra, de la Misbah, de los que son preceptos, mandatos, mandamientos. La palabra jo, que también es norma, obligación, ¿no es cierto? Los jukim, el mishpat, ¿no es cierto? Cuando habla de la justicia, el veredicto del Señor, la sentencia, ellos son mishpat, ¿no es cierto? Entonces tengo ley, instrucción, doctrina, palabra, dicho, proverbio, mandato, ley, estatuto, norma, justicia, veredicto y sentencia. Es todo lo que dice el Salmo 119. Ya el Señor no sabía más cómo decirle, sigan mi palabra, sigan mi instrucción. ¿No es cierto? Un ejemplo. Los picudín, que esta siempre aparece en plural, ¿no es cierto? Sí, porque picú, pero siempre aparece en plural, de las 24 o 21 veces aparece siempre en plural, que es mandato y precepto. Cuando habla de testimonio, los testimonios del Señor, a la ley al testimonio, que es edá y edú son las tablas del testimonio. ¿No es cierto? Entonces, edá es testigo, testimonio. El testimonio del Señor o edú, las tablas del testimonio. Entonces, los testimonios del Señor. Palabra, mandamiento, estatuto. El deber, seguir el deber del Señor, el deber, el camino, la conducta. Un ejemplo, el orar, el sendero y el camino y la conducta. Permanentemente, te vuelvo a decir, vamos a recibir tienes que recibir la palabra del Señor, que es la palabra que transforma. Cuando uno lee la Biblia, yo no sé por qué razón, eso habría que preguntárselo al Señor o a los profetas, ¿no es cierto? ¿Por qué utilizaron tantas palabras distintas? Algunas son significativas porque una cosa es un mandamiento X, otra es un estatuto, y otra es un decreto, un dicho, por ejemplo. Pero los dichos de mi boca, la palabra de mi boca, aunque se usan distintas palabras, es sinónimo ahí. ¿Me entiendes? Entonces, se utilizaron numerosas palabras
Aquí yo tengo 10 exactamente, que son las que aparecen en el Salmo 119, así van apareciendo en distintos lugares de los 170 y pico de versos que tiene, para que... Y el salmista dice, Señor, quiero seguir tu Torah, quiero seguir tu palabra, quiero seguir tu Imra, tu Misbah, tu Job, tu Mispah, tu Picudín, tu Edu, tu Deres Poraj, ¿no es cierto? Porque dice, es mejor, todo esto es mejor que el oro y la plata y que el dulzor de la miel. Y para nosotros, eso es porque había sido transformado, me está siguiendo, la persona había sido transformada. Entonces, uno tiene que recibir la palabra. Entonces, leo algo, mire, ¿cómo es guardar la palabra? Dice, en Deuteronomio 11:18 dice, por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal en vuestra mano, y serán como frontales entre vuestros ojos. Cuando yo una vez, lo hemos explicado los miércoles, hace muchos años de esto, y también algún Shabbat, cuando hablamos, por ejemplo, de aquellas cosas, símbolos. Acuérdense, las palabras son símbolos también. Entonces, las palabras son símbolos y los objetos son símbolos que a uno lo eleva. Entonces dice, bueno, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestras almas. La palabra tiene que estar en el corazón y en el alma, correcto. Y las ataréis como una señal en la mano y serán como frontales en vuestros ojos. Y más adelante dice, y la pondréis en los postes de vuestra casa. La Biblia nos habla de expresiones, ahora no importan las palabras en hebreo, que son símbolos, que son señales, y que eso va a ser un elemento que el pueblo judío tiene que tener para, ¿no es cierto?, recordar la palabra del Señor. Bien, ahora yo les explico algo. Cuando dice, lo ataré como señal en vuestra mano, nuestro pueblo judío muy bien estableció que esa, ¿no es cierto?, señal en la mano y en la cabeza, luego iba a ser representada por los tefilín. La palabra singular sería tefilá. Tefilín significa oraciones. Es una plural muy raro, porque los plurales en hebreo son IM o IOT. Este plural es muy extraño porque es IN, ¿no es cierto? Tefilín. No es tefilín, sino tefilín. Entonces, son las cajitas, las vai, ¿no es cierto?, con las resuotes, son las correas, etc. Entonces, después en la cabeza y en la mano en un momento determinado como señal. El Shabbat no se pone porque ya el Shabbat es una señal. El día de Shabbat, el reposo del Señor, reposo, ya es señal para nosotros. Entonces, ¿por qué voy a tener otro símbolo? ¿No es cierto? Porque ya el Shabbat lo abarca todo. Ok, aparte de ponérmelo sería una actividad laboral, creativa, etc., lo que fuese. Bueno, la otra, dice, las llevaráis, serán como frontales en vuestros ojos, en la mano y en los ojos. Luego habla, ¿no es cierto?, de que había que colocarse flecos en el borde del manto, que son los tzitzit. Okay, colocaréis flecos en el borde del manto. Y luego lo pondrás en tu puerta, que es la mezuzá. La mezuzá no es la cajita, la mezuzá es el pergamino con el texto bíblico. ¿Okay? Esa es la mezuzá. La cajita se llama bai, ¿no es cierto? Bueno, ok. Ahora, cuando dice, nuestros rabinos lo expresaron así, y me parece perfecto, las señales en la mano va a ser un recordatorio del Señor y de su palabra, y en los ojos, y los flecos, para que cuando vean los flecos, estos chiquitos no sirven. Estos chiquitos, bueno, no son chiquitos, son grandes, pero los que se cuentan son estos. Yo me acuerdo que les conté, hice las gematrías y un montón de cosas y todo eso. Y lo cual es muy interesante. Será común también, esto es, ¿no es cierto?, el símbolo para hacer un memorial, un recordatorio, un sicarón, un recordatorio, un memorial. Y también la mezuzá. Ahora, volviendo a la tefilín, cuando la Biblia habla, dice, de que lo llevarás, como señal en vuestra mano y serán como frontales en vuestros ojos, si bien nuestros rabinos diseñaron un elemento simbólico, físico, para que la gente tenga un elemento visual, práctico, que lo llevara a elevar espiritualmente, me parece perfecto. Pero el pasaje no está diciendo solamente eso. Porque llevar la palabra como señal en la mano significa que la acción
debe ser conforme a la palabra del Señor y llevarla como frontal en los ojos. ¿Qué es frontal? Aquí es frontal, no es la cajita es el símbolo de la acción, ¿no es cierto?, y el pensamiento que yo debo tener en mi vida. El que está en la mano y el que está en la frente son símbolos de lo que pasa dentro del corazón de la persona. Pero yo me puedo poner el tefilín en la mano todos los días y el tefilín en la cabeza todos los días y mi corazón está alejado del Señor. Porque Isaías le decía, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está alejado de mí. Eso no es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque el pueblo podía hacer toda la liturgia, toda la simbología, toda la tradición, expresarse culturalmente en las sinagogas de aquella época, que de hecho que existían aparte del templo de Jerusalén, pero más allá de que se expresaba de esa manera, el corazón estaba alejado. Mira, se lo dice a alguien, voy a usar una palabra que a veces a alguno le gusta, a otro no le gusta, les habla a alguien que le fascina y tengo materiales muchísimos. Y los que nos quedaban en Argentina, un montonazo nos quedaron en Argentina. Nos quedaban 17 cajas de libros así en Argentina, que no lo vamos a traer porque ya es, realmente si tuviésemos algunos años menos y ya ahora no. Y entonces, pero aquí mismo en México, quien les habla tiene un montonazo de materiales, fotocopias, cosas antiquísimas de lo que es la tradición, la cultura, la simbología, la liturgia, formas, métodos, las diferencias en nuestro judaísmo, ¿sí? Es algo que me fascina, pero también soy consciente de que muchos que nos puede fascinar eso nos podemos ir al infierno. Por eso Isaías, ¿no es cierto?, les dice en un momento determinado que Dios aborrecía toda la liturgia que hacía. Porque la liturgia es buena siempre y cuando el corazón sea acorde a todo eso, pero si el corazón está en otro lado no sirve. Por eso Jeremías, bueno, no lo vamos a ver eso, pero Jeremías le decía, capítulo 7 de Jeremías, cuando le dice templo de, no vengan a decir templo de Adonai es este. La gente iba al templo en momentos difíciles a clamar, a gritar, templo de Adonai es este, templo de Adonai es este. Dice, no vengan a gritar y a pedir ayuda diciendo templo de Adonai es este, sino que vayan, reviertan su camino, cambien su conducta y vengan al templo. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a pedir al Señor. ¿Qué les dice Isaías? Dice, ¿ustedes para qué vienen a ayunar al templo? ¿No es cierto? Dice, ¿para qué? Eran para los deleites de la persona. Ustedes vienen a ayunar en el día del ayuno y se pelean entre todos ustedes. Dice, ¿cuál es el ayuno que les cambió el concepto de ayuno? Uno piensa que ayuno es abstinencia de alimentos. No necesariamente, la Biblia no dice eso. No dice necesariamente eso. ¿No es cierto? El ayuno es abstinencia. El alimento es una parte de esa abstinencia. Pero el ayuno, ¿no es cierto?, es abstenerse. Bueno, vamos a ayunar. Bueno, si la palabra les hace efecto en mí en usted, vamos a ayunar ya permanentemente para no estar mintiéndonos unos a otros. Ayunemos de eso. Ayunemos para no ser chismosos, ayunemos para no ser mentirosos, ayunemos para no ser engañadores, ayunemos para no ser calumniadores, lo que fuese. Ese es ayuno. Pero Isaías se los dice, pero nosotros por ahí sabemos que en el ayuno, en el día del ayuno, sí, mira, en el día del ayuno hay que ponerse la tarea cívica, hay tal movimiento y tal otro. Bueno, a mí usted cree que le importa mucho eso. Eso es parte de la simbología muy útil. Muy útil. Claro que es muy útil. Si uno sabe de qué se trata. Pero uno ve en la Biblia que no solamente fue Yeshua el que permanentemente estaba hablando con ciertas personas en el judaísmo, pero aparte tenía toda la autoridad. Primero porque era judío y punto. Porque primero cuando dice Yeshua, si bien tiene una característica como hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero Yeshua, cuando se veía, era una persona judía, así que es una persona judía hablando con judíos, así que los demás no tienen por qué meterse, es un problema entre judíos.
Y ella con toda autoridad le dice, ustedes dicen, son unos hipócritas, porque ustedes le dicen a la gente que hagan eso, pero hacen lo otro. Pero eso también usted lo encuentra en Isaías, lo encuentra en Jeremías y lo encuentra en Ezequiel. Lo acabo de decir recién. Jeremías, en capítulo 7, dijo lo mismo que Yeshua. Nada más que lo dijo de otra manera. No usa la palabra hipócrita, que la podía haber usado en hebreo, pero dice, ustedes vienen a gritar al templo del Señor que los salve, en este caso, de toda la invasión que podía venir y lo que fuese. Si usted conoce la historia en esa época de Jeremías capítulo 7. Y sin embargo le dice, ustedes no, tienen que ir, revertir vuestra conducta, vuestro camino. Entonces van a tener autoridad para ir al templo del Señor a decirle, bendícenos. ¿Me está siguiendo? Y entonces, usted va a encontrar, ¿no es cierto?, en este caso la palabra Torah, Dabar, Imrai, Mitzvah, Hug, Mishpad, Pikudí, todas estas palabras que yo les acabo de decir, que son la forma de expresar palabras, dicho, la palabra de Dios, dicho de varias maneras, entre mandamiento, estatuto, decreto, testimonio, lo que usted quiera, no importa. Cuando usted lee la palabra de Dios, en ese momento no le va a importar si es un mandamiento, un decreto, un estatuto, si es un testimonio. Es la palabra, ¿no es cierto?, que tiene que bendecirnos, pero también tiene que exhortarnos. Por eso, tantas veces como yo les dije, ¿no es cierto?, que la palabra tiene que ser sazonada con sal, ¿no es cierto? Que vuestra palabra sea con gracia sazonada con sal. A todo el mundo le gusta la gracia, pero a nadie le gusta la sazón de la sal. ¿Me entiendes? La sazón de la sal es cuando Yeshua le decía, vengan que está todo preparado, ¿no es cierto?, para la invitación, ¿no es cierto? Está todo preparado para vosotros. Esa es la gracia. Ahora viene la sal, vende todo lo que tiene. Ah, no. Que esté todo preparado para el banquete, ahí me tiro de lleno. Pero cuando me dice que si lo quiero seguir, que venda todo lo que tengo, esa sazón de la sal a usted no le va a gustar y a mí tampoco. Y no, pero ¿cómo voy a vender todo lo que... Entonces, todo el sacrificio que hice y el futuro para mis hijos, la cuenta bancaria, el carro, la casa, y cómo le va a dar... Cierto, no lo hacemos. ¿Me entiende? Entonces va a decir, bueno, por esto, ¿sabes cómo lo arreglamos? Eso es para otra época. Claro, sí, es cierto. Yo incluso veo mensajes a veces que me irritan mucho, porque yo también tengo mil y una falla, pero yo digo, ¿por qué se nos enseña? Vamos a clamar al Señor para que me dé esto, aquello, lo otro, lo de más allá, que me dé lo pensado, lo impensado, que me dé más abundantemente hasta lo de que me puede imaginar que Él me puede dar, todo. ¿Y por qué? Yo no escucho casi nunca, ¿no es cierto?, que alguien diga, bueno, hermano, dice, si usted tiene que hacer Dios, Señor, venta y dé a los pobres. Casi nunca se escucha eso. Yo no sé, jamás escucho mensajes de eso. Jamás. En mi vida escucho eso. De hecho, que tiene que haber. Un ejemplo. Pero no es a lo mejor para que... A lo mejor, mire, también a veces tenemos que pensar, a lo mejor el Señor quiere que nosotros nos pongamos con ese propósito y después nos va a decir que no. Como a Isaac, ¿vio? Que dice, vea, sacrifícalo. Pero nosotros ante la duda no lo hacemos, porque si por eso me aviento y doy todo y resulta que él no me frena antes. ¿Me está siguiendo lo que le digo, hermano? Nosotros podemos saber mucha liturgia, mucha tradición, mucha cultura, ¿no es cierto? Pero a veces nos pasa eso. Y nos pasan muchas otras cosas. Realmente nos pasa en muchas otras cosas. Mire, si nosotros escuchamos la palabra y no la practicamos, en definitiva, el judío mesianismo, el cristiano, donde sea, en definitiva, el escuchar la palabra y no practicarla se convierte solamente en una idea, ¿sí? Y si yo practico, pero no escucho, es un acto humano. ¿Me sigue? Por ejemplo, si yo no escucho la voz del Señor, que tengo que ayudar a alguien, ¿no es cierto? Hay gente no creyente que son filántropos.
Y son gente no creyentes, filántropos, mucho más dadivosos y altruistas que un propio creyente que tiene a lo mejor las mismas condiciones económicas o potencial como para poder ayudar hasta con un consejo, más que con plata, con dinero, ¿no es cierto? Y entonces, si yo escucho y no practico, es una idea. Y de eso hay muchos, y en el judeo-mesianismo también. Porque a veces en el judeo-mesianismo nos vamos con la cultura, la tradición. ¿Quién les habla? Miren. Si hay algo que me gusta en la cultura hebrea, con toda su ramificación, y la tradición, y la liturgia, y la simbología. Y algunos dicen, bueno, pero usted, mire, usted no se imagina, hermano, la cantidad de materiales que yo tengo de simbología hebrea. No se imagina. Porque me pasé décadas buscando, averiguando, estudiando, ¿me entiende? Pero aún, porque si yo no tuviese, decía, porque usted no, sí lo tengo. ¿No es cierto? Claro que tengo todo eso, lo aprendí, lo practiqué, hice todo eso. Pero me doy cuenta de que si me dejo llevar solamente por ese camino, pierdo algo que yo busco veo en la palabra, ¿no es cierto? Y a veces decimos, bueno, vamos a estudiar Torá y la palabra. ¿Qué es estudiar Torá? A veces decimos estudiar Torá, bueno, decimos, tal persona dijo, tal persona dijo, tal persona dijo, bueno, pero ¿a usted qué efecto le da? ¿Qué efecto le da a cada uno de nosotros la palabra del Señor? Por ejemplo, dice, al Deuteronomio, Salmo 119, 57. Esta es mi suerte, Adonai es mi suerte. Perfecto, lo voy a buscar para leer permanentemente el versículo, porque si no, 119 dije 57. Mi porción es Adonai, mi porción, ok, mi porción. Perdón, la palabra porción es Helek. La palabra porción, que aparece en varios pasajes, significa suerte, destino, ¿ok? Mi suerte, mi destino. Algunos dicen, ¿cómo la palabra suerte? Mire, la palabra suerte se emplea en hebreo, ¿ok? Puede ser Helek, puede ser la palabra moral también, etc. Existe la palabra. Dicen, no, porque nosotros no somos buenos. No es eso, no es eso. Eso lo agarró en otro canal, a veces pues, yo sé que algunos dicen, no, porque nosotros no estamos con la cosa de suerte, eso que muchos cristianos dicen eso, y con todo respeto lo digo, pero la expresión suerte en hebreo, tanto Hele como Moral, significa otra cosa, pero es suerte. Nosotros porque tenemos la idea de suerte de otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, espero eso. Dice, mi porción, mi suerte, mi destino, es Adonai. He dicho que guardaré tus palabras, ¿no es cierto? He dicho que guardaré tus palabras. Uno dice, voy a guardar la palabra, pero la palabra guardar, bueno, la palabra guardar no es solamente guardarla como en un cofre, no, la palabra guardar significa atesorarla y obedecerla. Eso es lo que significa la palabra guardar, ¿me está siguiendo? Entonces, dice, voy a guardar tu palabra. La palabra guardar, alguno dice, voy a cumplir tu palabra, voy a obedecer tu palabra. Obedecer implica cumplirla, porque si uno no puede obedecer y no cumplirla, ¿me entiende? Porque no condice el concepto, ni en hebreo ni en español. El que obedece, cumple, ¿me entiende? Y entonces dice, reitero, mi porción, ¿no es cierto?, es Adonai. He dicho que guardaré tus palabras. Entonces dice, el Señor decía, guardarás estas palabras, ¿no es cierto? O pondrás estas palabras. La palabra poner también significa guardar, ¿no es cierto? En el Deuteronomio. Guardarás estas palabras en vuestro corazón y en vuestras almas. Las pondréis, las guardarás. ¿Sí? Y bueno, acá dice, esta es mi suerte. Yo tengo acá otra versión. Mi porción es lo mismo. Mi destino es Adonai. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. No, hay un solo verso que no utiliza esto entre los 170 y pico que hay aquí, ¿no es cierto?, de la palabra. Todos mencionan un concepto de que la persona está decidida a cumplir, a obedecer. No importa pase lo que pase. No es que seamos usted y yo malos. ¿No sabe por qué le digo esto? Por varias razones que yo he visto, sobre todo más anteriormente también, pero no es sobre todo, la verdad que no es sobre todo. Pero en estos 15 años de aquí, que ya son bastante, me he dado cuenta, recorriendo el judaísmo mesiánico y todo, hay cosas muy buenas en el judaísmo mesiánico, en muchas organizaciones en el mundo, ¿sí? Pero a veces uno se lleva la sorpresa en el judaísmo mesiánico de que usted va a ver tantos, a veces los que estamos al frente como los que van y los que vienen, que son a veces como oportunistas, ¿no es cierto?, o curiosos dentro del judeo-mesianismo,
Uno no puede ir a una congregación como curioso, ¿cierto? Por ahí le da resultado y el Señor lo toca, pero uno no puede ir como curioso. Por ejemplo, como nos pasaba aquí, bueno, aquí no porque estamos por primera vez, pero como congregación, ¿no es cierto? La gente que nos robaba los cancioneros, que nos sacaba las hojas de adentro de los cancioneros, ¿me entiende? Un ejemplo. Y entonces, ¿no es cierto? Un ejemplo. Nosotros, venían hermanos, ¿usted ha ido a una congregación? ¿No? Pues pasó ayer y antier lo mismo. Entonces, ¿usted ha ido a una congregación? Miren, aquí no. Entonces, un ejemplo. Había una persona aquí en la congregación que iba a una congregación, no importa dónde, ya se disolvió, ¿no es cierto? Estuvo como 4 o 5 años en la congregación, se disolvió. Venía aquí, ¿ok? Vino varias veces, dice, usted ha ido a una congregación, después una persona me dice, esta persona va a otra congregación. Fue una persona una vez a esa congregación y me llama por teléfono, me dice, ¿sabe, hermano? Porque después no venía porque obviamente tenía su congregación esa persona, ¿no? Muy buena gente. Dice, ¿usted sabe, hermano, que en la congregación están varias fotocopias del cancionero suyo? Y esa era la persona que venía, estaba con nosotros, una de las personas, que vino a varias reuniones cuando estábamos allá en la reunión de Chilpancingo, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces venía y, ¿me entiende? Entonces, a uno le mostraba afable, pero no es porque yo sea muy sabiondo, ¿no? A mí no me engañaba. Yo dije, este viene con el facón, con el coso bajo el... ¿no es cierto? Claro, pero no porque sea malo, pero no tiene a lo mejor otra oportunidad de aprenderlo, saberlo. ¿Y por qué no me dice, mire, somos de otra congregación, usted nos podría ayudar? ¿No es cierto? Un ejemplo. ¿Por qué mentir? Pero resulta que una persona me dice, usted sabe que yo lo conozco, esta persona está en tal o cual lugar, ¿me entiende? Entonces, esa persona que va a esa congregación, por ahí sabe ciertas cosas, pero la palabra, esa persona no. Esa persona del primer capítulo, segundo de Proverbios, cuando dice, por la necesidad del corazón esto perecerá. Y usted va a decir, usted se piensa que yo no me preocupo por mí también, claro que yo me preocupo por mi salvación también. La salvación no se pierde, pero uno la tiene que guardar con temor y temblor, porque esa es la realidad, como dice el rabino. Por eso dice, y ahora se lo voy a mostrar, ¿no es cierto?, en este tiempo, nosotros en Yamot hablamos no recibir la palabra, no, de la entrega de la palabra que tenemos que recibir. Y entonces Moisés va a buscar la palabra que el pueblo de Israel no la apreció mucho, porque en definitiva construyó el becerro de oro, pero nosotros también construimos el becerro de oro, porque yo también lo construyo, usted también, pero tenemos que rogar a Dios que nos lo quite, ¿ok? Pero esa persona construyó su becerro de oro, esta persona que yo le cuento en cuestión, no fue la única, ¿me entiende? O la persona, por ejemplo, que venía. Había personas que incluso oraban por nosotros permanentemente. Y por Rosita, por Elías y por todos, ¿cierto? Y después, ¿cómo pasó? Empezaron a querernos dividir la congregación. Y nos pasó 3 o 4 veces. Pero oraban con nosotros. Hermano. Entonces, el Señor da la palabra, pero la recibimos, no la recibimos. No es porque yo sea mejor que ellos, ¿sí? Aunque yo esas cosas sí que no hago, tal vez otra cosa, pero esa no. ¿Me entiende? Vine a una congregación y empezar a producir todo ese tipo de cosas. Entonces, cualquiera que tiene, no digo lo de frente porque no sería, que tiene el discernimiento y la sabiduría del Señor, ¿cómo puede estar con esas personas, con esas, porque fueron varios aquí, varios? Y también nos pasó en Argentina, nos pasó en otros países, aunque no teníamos congregaciones, sino que nosotros teníamos, por la organización que teníamos en varios países como Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, donde íbamos, nosotros íbamos a distintas ciudades donde había grupos judíos mesiánicos de nuestra organización. Y todos tenían permanentemente problemas por ese tipo de cosas. ¿Me entiende? Una persona que aquí ha venido muchas veces a predicar aquí a México, ¿no es cierto? No le voy a decir el nombre, pero que vino muchísimas veces a predicar en México, yo lo conocí porque él venía a nuestras reuniones en un país de Sudamérica. Entonces venía porque todavía no tenía su organización, no tenía absolutamente nada. Y entonces resulta, no le puedo decir el nombre ni el país, por ética, ¿no es cierto? Y entonces
Pero ¿por qué le digo? Porque nos pasó tantas veces y Dios nos da discernimiento para conocer a la gente. Más bien que nos da discernimiento. Venía, y entonces no tenía su organización porque se dedicaba, tenía otra actividad, ni siquiera iba a ninguna reunión ni nada, comenzó a venir con nosotros, creo que iba a una iglesia también. Y entonces, las personas que se encargaban de este grupo nuestro en ese país, en esa ciudad, en ese país en Sudamérica, me dicen, ¿sabe lo que pasa? Usted viene a las reuniones. Dice, bueno, esta persona viene. Nosotros íbamos dos veces por año, un mes permanentemente a esa ciudad. Y entonces resulta que me decía, esta persona, y les hablo que es un predicador que vino muchísimas veces aquí, ¿ok? Muchísimas veces a México. Muchos de ustedes hasta me lo han nombrado, ¿ok? Bien. O varios de ustedes me lo han nombrado, varios de los aquí, algunos que no han venido me lo han nombrado alguna vez. Y entonces, ¿me entiende? Y entonces, iba y tomaba nota de la gente y le disolvió a las personas que teníamos, ¿no es cierto? La congregación, y se formó una congregación y se formó un ministerio. ¿Me entiende? Pero de esto yo me puedo cansar. Entonces uno dice, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está ese compromiso, esa ética, esa sinceridad? ¿Me entiende? Entonces uno va viendo todo eso, no es que uno hable por boca de tonto, uno sabe lo que está diciendo. Entonces cuando uno lee la palabra, cuando uno lee la escritura, y entonces dice, la pondréis en vuestro corazón y en vuestra alma. Usted me va a decir, bueno, pero usted también tiene... Claro que tengo fallas. Claro, todos tenemos fallas. ¿Sí? Pero cada uno, y yo me doy cuenta, de que uno tiene que crecer y que tiene que madurar. Por eso el salmista decía, mi porción, mi gele, mi suerte, mi destino, ¿no es cierto? Hay que traducirlo de alguna forma. Si usted quiere traducir Helek y entender Helek, aparece por varios lados de la palabra Helek en la Biblia, ¿no es cierto? Y entonces, es Adonai y he dicho que guardaré tus palabras. Tengo que guardar tu palabra, pero eso significa cumplir. Ahora, les voy a mostrar algo. Lo que yo hablaba de Proverbios. ¿Sí? En Proverbios. Proverbios 12. Les voy a mostrar esto. Fíjense en el capítulo 10. ¿Vio que dice Proverbios de Salomón? Capítulo 10 dice Proverbios de Salomón. Usted dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si acá dice los Proverbios de Salomón, capítulo 1, hijo de David. Bueno, usted porque a lo mejor nunca leyó estructuralmente el libro de Proverbios. Usted lee el libro de Proverbios, va a leer del 1, lo tiene que dividir de otra manera, pero del 1 al 9, ¿no es cierto?, es una cosa, y a partir del 10 ya comienzan todos los proverbios. No quiere decir que del 1 al 10 no los haya, pero tiene otra estructura. ¿Por qué? Porque desde el 1 en adelante, cuando comienza, dice, bueno, los proverbios de Salomón, los proverbios, que la palabra es Mishlei, ¿no es cierto?, que es para nosotros proverbios, eso usted lo entiende. Dice, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Solamente, si tuviésemos que definir esto, yo le calculo que tendríamos que estar varias horas estudiando a lo largo y ancho de la Biblia los conceptos, porque yo digo, bueno, ¿se acuerda que yo le mostré las palabras sabiduría, doctrina, la palabra consejo, ¿no es cierto?, que significa corrección y tantas otras cosas? ¿Qué es recibir un consejo de prudencia? Recibir justicia, juicio y equidad. Entonces, bueno, ¿qué es justicia y juicio? Porque, por ejemplo, si por ejemplo acá tenemos licenciados, usted la justicia la va a aplicar de una manera, ¿no es cierto? Y si tenemos otras disciplinas, ¿qué es justicia? ¿No es cierto? Bueno, justicia para mí, por ejemplo, que yo esté jugando al fútbol y que el árbitro que esté jugando yo mal, que haga justicia para mí, me cobre el penal y el otro que reviente, ¿me entiende? Todo depende de cómo cada uno entiende la palabra justicia, ¿me entiende? Entonces, eso por un lado, pero bien. En el capítulo 2, dice, hijo mío,
Si usted lee, va a ver que el capítulo 3 también dice hijo mío, en el capítulo hijos, en el capítulo 5 hijos, en el capítulo 6 y así sucesivamente. Luego viene en el capítulo 8, bueno, otra cosa, pero es muy interesante, que habla de la sabiduría, comienza con sabiduría, sabiduría, y en el capítulo 10 dice Proverbios de Salomón. Okay. Pero le voy a mostrar el capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras, ¿sí?, y mis mandamientos, ¿a quién importan las palabras unas otras? ¿Cierto? Los mandamientos aquí, si mal no recuerdo, es mitzvot, pero no importa si es mitzvot o lo que fuese, pero ¿sí? Y perdón, hijo mío, si recibieres mis palabras, acuérdense, ¿sí?, las palabras había que guardarlas en el corazón y en el alma y tenían que ser como una señal en el brazo y en la frente. Nosotros diseñamos señales como los tefilín, los tzitzit y la mezuzá, símbolos físicos que me llevan a lo espiritual. Si no me llevan, me va a pasar lo que me dice el capítulo 1 del verso 22 en adelante, cuando dice en un momento, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. ¿No? Ah, qué bárbaro. Me buscarán y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría. Así usted lee todos esos pasajes, habla del necio, que desechó todo el consejo y la represión no quiso. El capítulo 1, del verso, por ejemplo, 22 en adelante. Entonces, dice, hijo mío, capítulo 2, si recibieres mis palabras, no tiene que ser como el necio de los primeros versos que no leímos, que están del 22 en adelante. No tiene que ser el necio, el simple, el tonto. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Los guarda bien. La palabra guardar puede ser, por ejemplo, otra que ustedes conocen, ¿cierto? El que guarda Israel, Shomer, ¿cierto? Pero acá no es esa palabra, el Shomer. La palabra es la palabra tzafam, la tzadik, la pe y la nun, ¿no es cierto? Tzafam. Ahí es la palabra guardar. Esa palabra guardar significa esconder, refugiar en un lugar oculto. No dice guardar como el verbo Shomer, o el verbo llamar. Entonces, si mis mandamientos guardar, el verbo tzafam, ¿no es cierto? Que es este verbo, aparece en lugares bien interesantes ¿no? Tzafam, ¿sí? Este es la raíz verbal, ese es el verbo que se usa allí. Y entonces es esconder, ocultar en un refugio, esconderlo. Pero no esconderlo para que no ponerlo en práctica. Justamente esconderlo como un tesoro, ¿no es cierto? Porque si no se guarda como un tesoro y no se aquilata, se va a esfumar, se va a disipar. Entonces los conceptos bíblicos son tremendos. Usted lee mandamientos. Yo tenía una serie de versos extraordinarios, de pasajes, ¿no? Y ya los buscaba y los miraba algo. Deuteronomio ya me dice cómo tengo que hacer y poner señal. Me pongo el tefilín, perfecto. Pero significa que mi acción, más allá del tefilín que tengo, que mi acción debe ser conforme a la palabra de Dios. Y mi pensamiento también, porque si recibo y no practico, eso ya se vuelve una idea. Pero si practico, porque me creo que la Biblia dice tal o cual cosa, pero si practico, pero no recibo, es un acto humano. Eso, por eso uno busca de la palabra y se maravilla, ¿no es cierto? Dice, y mi mandamiento guardar es escondiere, refúgialo dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Dice, si inclinares, si clamares, si buscares, son tres verbos que aparecen en el verso 2, en el verso 3 y en el verso, y en el verso 3 y en el verso 4. Ok, dice, acuérdense, tengo que recibir la palabra, me la dan pero la recibo. Cuando la recibo, dice, Deuteronomio me decía que la tengo que guardar en mi corazón y mi alma y poner como señales. Eso significa que tengo que practicar. Eso de poner señales, es muy lindo el símbolo, eso significa poner en práctica, ponerlo en práctica. Y entonces, cuando usted lee el capítulo 1, en el capítulo 1 dice verso 30,
Si usted viene leyendo de antes, es tremendo. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados con sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Me está siguiendo? El desvío de los ignorantes los matará. Van a comer de sus propios frutos. Claro, ustedes pueden practicar lo que quieran, ¿sí? Pero si no reciben y empiezan a querer hacer cosas, ¿no es cierto?, va a ser una cosa totalmente humana que lo va a llevar a un camino de perdición. Por eso después, a veces nosotros leemos proverbios salteados. Traten su casa de ver como yo les acabo de decir y se van a dar cuenta, ¿no? O sea, la próxima vamos a ver si yo tengo un momento, eso que me queda pendiente, de eso de la largura de vida y un montón de cosas que dice, bueno, ¿cómo cumplo este proverbio? Se puede. No es fácil, no es fácil. Con Dios es fácil, pero aún así es difícil. Es difícil. Porque usted, ¿por qué se piensa que Yeshua dijo que nos tenemos que negar a nosotros mismos? Nosotros no nos negamos. Fíjese, estamos en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Ven las discusiones a veces que se arman en la familia? Nosotros no queremos dar el brazo al tercero aunque estemos equivocados. Después, cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, igual la seguimos, pero bajamos un poco el tono, ¿no? Pero tampoco queremos dar el brazo a torcer. No nos gusta. No nos gusta. Y entonces dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata es el material, la plata, el queso, ¿no? el metal, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás conocimiento de Dios. Entonces, vamos a poner un caso. Vamos a hablar, si quieren, de judaísmo mesiánico, cristianismo, lo que fuese. Las personas pueden decir, nosotros estudiamos Torah correctamente. Estudia lo que uno quiere y cualquiera puede estudiar. Una cosa es estudiar y la otra es tener temor del Señor. Hay una diferencia del cielo a la tierra y del oriente al occidente, como dice la Biblia. Aunque la Biblia lo dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, y lo que ustedes piensan para mí como distante de más allá a la tierra y del oriente al occidente. Si yo lo llevo a esto, es exactamente lo mismo. Hay una diferencia abismal entre estudiar la Torá y que nos haga efecto, a tener temor del Señor. Hay una diferencia total, incluso a veces no tendría nada que ver. Uno puede estudiar y no tener temor del Señor. Ir a las congregaciones 20 años y no tener temor del Señor. Mostrarse como lo que no sé qué es, o si no lo es, peor para cada uno, ¿no es cierto? ¿Okay? Si no es del Señor, y no tener temor del Señor. Acá dice que la palabra del Señor tiene que ser guardada en el corazón. Si se guarda en el corazón, se pone en práctica, obviamente, porque eso es lo que significa. Acuérdense que no es el brojama, sino que es zafá, que significa esconder. ¿Okay? El otro también significa proteger, cuidar, y tiene la idea ya de esconder. No sé si en algún caso se pueden reemplazar, no importa. Sí, podría ser, porque uno es también refugio y el otro también. También es refugio y el otro también. Pero no importa, eso es un problema de gramática. Pero dice, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, tengo que inclinar, clamar y buscar. Ok. La palabra, ¿no es cierto? La palabra buscar es la palabra bakesh, esa se la dije muchas veces. Esa palabra bakesh se utiliza para pedir, indagar, para desear y suplicar. La palabra está buscar. Tengo que suplicar, ¿no es cierto? Dice, una cosa he deseado, inquirir en el templo del Señor, esa buscaré, ¿no es cierto? Es la misma palabra, bakesh, ¿no es cierto? Indagar, buscar, escudriñar, se utiliza también para suplicar, para pedir, para clamar, reclamar, etc. Bueno, entonces, dice, tengo que buscar como la plata, ¿no es cierto? Ok. Y si la escudriñar, ya la palabra escudriñar es la palabra jafaz, ¿no es cierto? Es la palabra, la gel, la p y la sin, ¿no es cierto? Bueno, que significa investigar, inquirir, examinar. Tengo que escudriñar como a tesoro. Yo esta palabra tesoro, yo se la mostré varias veces, es la palabra que no aparece muchas veces, aparece pocas veces,
es la palabra matmon en hebreo, matmon, ¿sí? Que es un tesoro escondido. Es la palabra que se utiliza, por ejemplo, aunque a veces no se utiliza en el Nuevo Testamento, pero la idea es la misma. Él dice que yo, para tener temor del Señor, tengo que buscar la palabra, que si usted lee los proverbios, yo tengo que buscar de los proverbios, por ejemplo, como se busca un tesoro, como se busca un tesoro escondido. Usted vio que, por ejemplo, hasta para hacer para buscar, aquí mismo en vuestro país, ustedes ven, me imagino que habrá muerto mucha gente en las minas, aquí mismo, ¿no es cierto? Hasta en Pachuca, que vamos tantas veces nosotros, o varias veces que vamos a Pachuca, y vemos las minas. Una vez me acuerdo que estábamos dentro de la ciudad, un poquito en la periferia, pero no tanto en la periferia, dentro de la ciudad, y entonces estábamos yendo por un camino, ¿no es cierto? Estaban la ladera de la montaña allí enfrente, y estaban docenas y docenas de casas, pero estaban tan inhabitadas. ¿Por qué? Porque de tantos túneles que hicieron, esas casas no se pueden, porque ya estaban resquebrajadas las casas y se puede venir todo abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para sacar, creo que era plata normalmente, y oro no sé si tendrían en Pachuca, plata por lo general, ¿no? Para sacar todo, dicen que hay cientos y cientos de kilómetros abajo de túneles en Pachuca, como en otros países y en otras ciudades de México. Entonces, tenían que buscar los materiales y, por ejemplo, había una vez una visita guiada, bueno, siempre hay visita guiada, nunca fuimos, digo, a ver si justo entramos nosotros aquí, se viene todo abajo, nunca se cae, también se va a caer, dije, mejor nos abstenemos y no vamos. Claro, ante la duda. Una vez fui en Colombia, a Zipaquirá, cuando estaba más tranquilo sabía eso. Entonces fui a Colombia, a Zipaquirá, jamás me imaginé. Entramos, estábamos 300, 400 metros abajo. No, ustedes no pueden creer. Por ejemplo, estábamos pisando el piso hasta el techo, pero era 20 veces más alto que esto. Y había una catedral hecha abajo, pero no, usted no puede creer, yo jamás me imaginé. Es una catedral de sal, esculpida en la sal de la montaña, en Zipaquirá, en Bogotá. Afuera de Bogotá, no sé si dentro de Bogotá, pero estábamos en los afueras, que era Zipaquirá. Y yo decía, yo estaba mirando, digo, yo ya miraba para atrás por donde entramos, por las dudas, porque, y no sé a cuántos metros estábamos al fondo, porque la montaña está así, nos entramos así y así. Bueno, dije, esto primera y última vez, y aquí, echando tantas veces a Pachuca, jamás fuimos nosotros a alguna visita guiada, por eso, entonces, pero hay un montón de túneles, de laderas de la montaña y casas que ya son inhabitadas, ¿no es cierto, Berta? Que usted sabe, por todo eso. Bueno, esa es la idea, aunque me parezca mentira, es la idea, perdón, de este pasaje. Dice, si como a la plata lo buscares, la palabra buscar, acá es la palabra baquesh, ¿no es cierto? Que se utiliza para indagar, suplicar, para buscar, inquirir, escudriñar. Y la escudriñar es, ahora esta es otra palabra que se traduce así, que es el verbo jafaz, ¿no es cierto? Que es buscar, investigar, inquirir y también examinar. Son muy parecidas entre bacash y jafaz, pero no importa. Como a tesoro, la palabra tesoro es la palabra mon. Por ejemplo, este tipo de palabras es la idea cuando, por ejemplo, ¿se acuerda que Acán, digo Acán, o Acán, hebreo, escondió el tesoro, ¿no es cierto?, que había robado? Y entonces ese tesoro, que es lo escondió, ¿ok? Lo escondió. Porque para que nadie se lo descubriera, ¿ok? Había que buscar mucho porque aquello que él robó, lo escondió, sabía, por ejemplo, eso pasa siempre. En el Nuevo Testamento también está, ¿no es cierto? Dice, aquella persona que encontró un tesoro y lo metió en una vasija. Pero no, usted piensa que el pasaje del Nuevo Testamento, ¿se acuerda? Ese tesoro que metió en la vasija, no es que lo metió en la vasija y lo dejó ahí arriba, ¿eh? Claro, lo escondió muy profundo. Usted cuando lee el Nuevo Testamento se queda medio con la finta de que, porque no dice todo lo que tiene que decir. Y se lo metió en una vasija. ¿Entiende? O como aquel persona que le dice, el amo le dice, bueno, yo te dejo tanto dinero y tú tienes que hacer algo. ¿Se acuerda que uno invirtieron y el otro lo guardó? Que no lo tenía que haber guardado. Ese lo guardó, y ese pasaje es lo mismo, si bien son palabras que no son hebreas, la idea, el concepto es lo mismo, no importa, a mí me da lo mismo la palabra, la idea es la misma, ¿no es cierto? Lo de Acán, por ejemplo, lo de que metió la vasija, ¿no es cierto?, con el dinero adentro y lo escondió, la idea es la misma. Ahora la inversa es esta, dice, la palabra de Dios está, pero está aquí,
Las tienes que buscar y escudriñar como a un tesoro. ¿Qué está significando? Que tienes que estudiar, profundizar, meditar, reflexionar. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ahora te va a recordar de algo que yo le mostré 2 o 3 veces, que está en el primer pasaje, en el primer capítulo de Proverbios. Miren lo que dice aquí, acuérdese esto, miren. Para entender, ¿no es cierto?, doctrina para conocerla son prudentes. Perdón, no está aquí, está en el Salmo. La expresión esta no está en Proverbios 1, está en Salmo 1, perdón. Porque si no, ya tenía que decirle lo que era el consejo y la prudencia. Dice, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, ¿no? Y la palabra delicia aparece varias veces, pero la palabra es Hefetz, ¿no es cierto? Hefetz, que significa deseo, anhelo, el afecto y la voluntad. Porque si no se entiende bien, sí se entiende, pero no se capta lo que la Biblia tiene que mostrarnos. Dice sino que en la ley, no importa ahora la palabra ley, cuál es, pero de la ley de Adonai, si es Torah o menos, en la ley de Adonai está su delicia. Su delicia es que uno se deleita, pero yo me puedo deleitar en la palabra porque me muestra algo bonito, Dios me va a bendecir, qué bueno que me va a bendecir. Pero no es ese el sentido solamente, ¿me está siguiendo? Porque la palabra Hefetz, que es delicia, significa también afecto, deseo, anhelo y voluntad. Entonces yo puedo decir lícitamente, para entenderlo, y eso es estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, sino que en la ley de Dios está su voluntad. Si yo tengo voluntad, ¿no es cierto?, es la voluntad la que se va a poner en práctica, porque yo puedo deleitarme en algo sin tener voluntad. Claro que sí. Yo me puedo deleitar en algo sin tener voluntad, ¿cierto? Yo me puedo, por ejemplo, deleitar, cuando estoy comiendo con unos amigos que me invitaron, pero no tengo la voluntad, ¿no es cierto?, no tengo el deseo, el anhelo, el afecto, ni la voluntad de ser honesto con ellos. Pero me está siguiendo, por eso las palabras hay que entenderlas. El problema es que, aún en hebreo, si lo lee en hebreo, tienen que entenderlo. Dice, en la ley de Adonai está su delicia, también es complacencia, su complacencia. Bueno, ya complacencia es distinto a delicia, porque etimológicamente complacencia implica otra cosa también, como esto. Deseo, anhelo, afecto y voluntad. Bien. Y en su ley medita de día y de noche. Medita. Nunca se olviden de esto que yo una vez les comenté. Meditar. Esta palabra meditar, que hay otra también, pero la que se usa es esta. Es el verbo agá. ¿Sí? Esta palabra, meditar, en su ley medita de día y de noche. Si usted se fija en el capítulo 2, abajito, dice, los pueblos piensan cosas vanas, ¿no es cierto? ¿La tiene ahí, sí? Esa palabra pensar es la misma que meditar arriba. La meditar y pensar es el verbo hagá. Lo que pasa que aquí yo le puedo traducir así. Hagá es meditar. Ahora le dice por qué, ¿no? Dice, y los pueblos, dice, ¿por qué se amotinan la gente? Qué bárbaro, ¿no? Alguien que tiene la voluntad de cumplir la palabra del Señor, entonces se la medita de día y de noche. Pero los pueblos se amotinan y los pueblos, yo lo puedo traducir así,
traman, ahí puedo poner tramar, la palabra tramar como traducción. Porque acuérdense que estamos hablando en hebreo, y en hebreo hagá pues se puede traducir tramar, y los pueblos traman cosas vanas, ok. El verbo hagá se utiliza, por ejemplo, para muchas cosas. Para gemir o arrullar las palomas, y así aparece en la Biblia. Cuando por ejemplo ruge un león, para meditar, reflexionar, hablar, expresar. La idea es la siguiente, a ver si... Yo me traje esto para que vean. Este es un libro muy simple, simple entre comillas, ¿no? Es un libro muy chico de kashrut. ¿Vieron cuando hablamos de comida kasher? Usted va a ver aquí, por ejemplo, en kosher. Kosher es apto, pero kosher es una expresión hebrea ashkenazí. En el hebreo sefardita y en el hebreo que se habla en Israel es kasher. Que se diga kosher, algunos piensan y dicen kosher, no. La palabra originalmente es kasher. Kosher se creó muchos siglos después dentro de la cultura ashkenazí, ¿no es cierto?, para decir kasher. Pero el verbo originalmente es kasher. Kosher es dentro, con todo respeto lo digo, porque en definitiva tenemos diferencias de las diferentes pronunciaciones, ¿ok? Bien. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no sé, cuando hablamos hebreo sefardita, Baruch atah Adonai. Entonces el que nace dicen Baruch atah Adonai. Un ejemplo. Entonces, no es el hebreo, por ejemplo, no sé, los profetas jamás lo iban a entender, pero jamás se hubieran imaginado que alguien iba a hablar así. ¿Entiende? Porque los judíos eskenazis adoptaron otro tipo de pronunciación. Entonces la palabra es kasher, apto, ¿no es cierto? Lo que es apto. Kosher, lo mismo, nada más que un sefardita jamás diría, puede decir kosher, pero los sefardistas siempre dicen kasher. Y el kashrut es la disciplina, ¿no es cierto?, que habla de todo aquello que es lo apto. ¿Okay? Y este es un librito que habla de eso. Es interesante, yo tengo unos libros más gordos así, pero este es interesante. Bien, ustedes vieron que los animales que pertenecen al kashrut, ¿no es cierto?, y que son kasher, ¿no es cierto?, que vamos a comer, pero no las aves y los peces, sino los animales, ¿no es cierto?, mamíferos, que tienen que rumiar y tener pezuña hendida. Bien, entonces, si bien bíblicamente rumiar y tener pezuña hendida muestra dos cualidades y características físicas que me van a advertir y a enseñar que esos animales son los aptos o no son los aptos si no rumian y tienen pezuña hendida, porque pueden rumiar pero no tener pezuña hendida, y pueden tener pezuña hendida y no rumiar, no importa. Eso, ¿me entiende? Pero esos conceptos, lo mismo que un par de cosas que yo les acabo de decir hoy, ¿no es cierto?, implican otra cosa en hebreo. ¿Entiende? Entonces lo voy a mostrar para que vea aquí. Te lo traigo, que se lo podía decir, pero si no se lo voy a decir, te me está mintiendo. Entonces, para que no piense que le miento, te lo traigo. Dado que la rumia y la pezuña partida son signos de pureza en el animal, se encuentran igualmente en la naturaleza animal del hombre. ¿Sí? Okay. En primera instancia debe existir esta búsqueda de signos de pureza en lo que concierne a nuestra naturaleza animal. Bien. Este en sí ya es un principio importante. Debemos tratar de analizar si los aspectos de nuestra vida relacionados con nuestras necesidades elementales, animales, tales como comer, beber, trabajar, recrearnos, etc., llevan signos de la pureza. Aquí intervienen dos elementos, la rumia y la pezuña partida. Rumiar significa, no etimológicamente, ¿no es cierto?, pero el concepto, ¿sí? Rumiar significa también recordar algo, pensarlo, reflexionarlo. A partir de los rumiantes llegamos a la rumia del hombre, que quiere decir reflexionar y reiteradas veces. Por supuesto, no nos referimos a la rumia física del alimento común, sino de aquella relacionada con alimentos para el pensamiento. A menudo nos ocurre que incorporamos ideas sin tomarnos el tiempo de elaborarlas.
Algunas son positivas, otras son negativas. Nuestro deber constituye, pues, en tomarnos el tiempo para rumiarlas. Es lo que yo estaba diciendo aquí de este verbo hagá, ¿ok? Porque este verbo hagá es gemir, arrullar, ¿no es cierto? Y este verbo hagá es bien interesante. Se utiliza incluso a veces para traducir esto. Que es el ruido que se puede hacer cuando se rumía. ¿Me está siguiendo? Por eso este hagá está en relación con rumiar. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Por eso cuando dice aquí, ¿no es cierto? Hay gente que medita, ¿no es cierto? Que rumía, ¿no es cierto? Que es ese sonido gutural. ¿Sí? Es eso. Pero el verbo hagá se utiliza para eso. Y en la Biblia aparece con eso. Cuando dice el arrullo de las palomas se refiere a eso. Yo cuando usted tiene las palomas, ¿cierto? Que tiene la ventana, hace eso, ¿ok? Se utiliza este verbo para simbolizar el grrr de las palomas, ¿ok? Y está en la Biblia, ¿ok? Y entonces dice así. Nuestro deber constituye, pues, el tomarnos el tiempo para rumiarlas, es decir, para absorber y reconocer plenamente las que objetivamente son buenas, así como rechazar las que no lo son. La rumia en los animales es una función del aparato digestivo, pero la rumia en el hombre es una función del cerebro. Ahora no le voy a seguir, ese punto, pero bien interesante. Bien, ok. Bien, entonces, si usted se fija, ok, aquí me dice, ustedes quédense ahí, pero como no, mi memoria siempre es mala, entonces tengo que buscar. Aquí me dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, escondieres dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Por supuesto, nos falta saber conceptos de sabiduría, pero usted entiende lo que es sabiduría, es la jochma, ¿no es cierto? La jochma es sabiduría, pero en hebreo jochma no es sabiduría filosófica, sino si usted tiene una capacidad como para hacer el tabernáculo, como tuvo Bezalel y Aholiab, esa es sabiduría, también es sabiduría, es una habilidad práctica de hacer algo. En hebreo sabiduría es cualquier habilidad que usted tenga para hacer algo, eso es sabiduría, pero obviamente eso es un don de Dios. Lo que es práctico también es un don. Yo lo divido mucho entre dones y las cualidades humanas, porque en definitiva todo viene de Dios. ¿Ok? Bueno, y entonces dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia tienes tu voz, si como a la plata la buscares, como que te metieras dentro de una mina, con todos los sacrificios y esfuerzos hasta dejar la vida. ¿Cuánta gente muere cuando entra en una mina? ¿Cuántos mineros murieron aquí en México y murieron en la vez pasada en Rusia y en tantos países, en Estados Unidos, en mi país? Y mueren mineros por entrar en esos lugares. Eso es lo que está diciendo aquí. Es lo que dice allí. La palabra de Dios hay que buscarla con el sacrificio aún es de dejar la vida. Por eso dice, y la escudriñares como a tesoro. Bueno, el tesoro es el matbon, ¿no es cierto? El tesoro escondido que aparece en distintos pasajes de la Biblia. Entonces entenderás, guiará el temor de Adonai, la reverencia, el respeto, y hallarás el conocimiento del Señor. Mire, una persona en el cristianismo puede mostrarse lo más piadoso en una congregación. En el judaísmo también, en el judaísmo mesiánico, aunque a veces no son ni Cohen ni Leví que se cubren la cabeza, sí, y que lo cual dentro de la cultura, la tradición tampoco está, porque los que se cubren la cabeza son los Cohen y los Leví. En la sinagoga se podrán cubrir, pero el hecho de eso no significa que tengan temor del Señor. Puede ser que hagan eso y tengan temor del Señor, pero puede ser que lo hagan y no lo tengan. Porque para tener temor del Señor y expresarlo simbólicamente, tiene que haberse inclinado, clamado y buscado a riesgo de muchas cosas. Mire, usted no va a lo mejor dejar la vida como, ¿no es cierto?, como los mineros, pero tiene que entenderlo de otra manera. Yo voy a buscar de la palabra del Señor para tener temor de Dios, ¿no es cierto?, a riesgo de que venga y ellos me dice, vende todo lo que tienen. Eso es como los mineros que dejaron su vida, es cierto. Ahí pueden dejar la vida. Y otros no, a lo mejor no murieron, ¿sí?
Pero ustedes vieron, por ejemplo, yo he leído bastante al respecto y he visto documentales también, de personas que trabajan en trabajos peligrosos, ¿sí? Como en el caso de una mina, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en muchos países que los tienen muy mal, y aunque los tengan bien, el hecho de estar absorbiendo eso, salen como enfermedades para toda la vida. ¿Así? Por ejemplo, yo he trabajado en una empresa, ¿no es cierto?, que de alfombras, en Argentina, estaba en la parte de administración. Entonces, vio que las alfombras tienen la alfombra, pero abajo vio que es durito, ¿no es cierto? Eso, por supuesto, es el vulcanizado. Es una goma que la alfombra va pasando y hay muchos métodos, o metoformas. Entonces va pasando por unas rodillos, etcétera, y abajo está todo esto, y se le va pegando, ¿no es cierto? Y después va al secado automáticamente todo en la línea, por así decirlo. Bueno, las personas que están en ese vulcanizado, ustedes no saben los problemas que tenían con 2 o 3 años de trabajo, por más que usaban esto, aquello y lo otro. ¿Me entienden? Entonces las personas tenían problemas laborales muy grandes y enfermedades, y aparte, ¿no?, cuando había por ejemplo unas chicas que trabajaban allí, me acuerdo, entonces yo las había visto y tenían como granos que les salían, producto de haber absorbido todo eso. Yo trabajé en una empresa de aluminizado y zincado, ¿vi las chapas? Que son de aluminio y de zinc. Bueno, eso son chapas, pero pasan por lo mismo por un proceso para hacer el aluminizado y el zincado de esas chapas. Bueno, son bateas gigantes, bodegas gigantes, bien aisladas. Bueno, yo trabajé, a veces por cosas tuve que pasar por allí. Les puedo asegurar que es venenoso estar allí. Absorber el aluminizado, incluso usan unos cosos, visores, todo así, ¿no? Pero ustedes saben cómo se expande incluso para las colonias vecinas, que aunque estén a varios kilómetros, o 3 kilómetros, 1 kilómetro, o 200, 500 metros, que sea. ¿Sabe el olor que es, por más que quieran absorberlo con filtros y todo? Es no solamente feo, sino que es venenoso. Absorber los gases del aluminizado y el zincado de chapas es terrible. ¿Me está siguiendo? Y entonces, aquí le está diciendo, para que vean paralelo, uno tiene que estudiar y aprender. Dice, si la buscares como a la plata, usted se imagina hace 3.600 años, Salomón. ¿Cómo podían estar los mineros que tenía Salomón allí o en Tiro, donde traían un montón de cosas o de ahí? Usted leyó bíblicamente cuando los mineros que trabajaban en las cosas del azufre y todo, directamente quedan ciegos. Y en algunas películas se lo hacen bien, ¿entiende? Entonces le dice, bueno, tú vas a buscar la plata, ¿cómo estarían? ¿Sabe por qué eso lo sabía esto Salomón? Después va a escribir otra cosa. Después dice, por eso lo pone. Los mineros que trabajaban con Salomón y los que traían desde otros lados para hacer el templo y otras cosas, ¿no es cierto? Muchos dejaron la vida. Miles tienen que haber muerto. ¿Saben? Hoy, con las condiciones que hay, que suben a la gente hasta con los ascensores y lo ponen no sé qué cosas, ¿cómo estarían los mineros de Salomón hace 2600 años? Morirían tantos en las minas. Entonces, sabiendo eso, le dice, tú tienes que buscar la palabra del Señor como si estás buscando plata en una mina o un tesoro escondido. Y la persona sabía, sí, dejando la vida. ¿Entiende? No es que vamos a dejar la vida como muerto, sino que vamos a ganar la vida para salvación, ¿sí? Pero vamos a dejar la vida en el sentido de dejar la vida mala que tenemos. ¿Me estás siguiendo? Claro que vamos a dejar la vida. Por eso Yeshua les decía, Señor, quiero seguirte. Mira, tú si me quieres seguir tienes que calcular que esto tiene un costo. Hoy no nos dicen así, seguir el camino del Señor tiene un costo. Como cuando se va a la guerra y es un sacrificio, como cuando se va a construir algo, implica un costo para saber si a uno le va a alcanzar para poder pagar. Y entonces, ahora, si tú buscas la palabra con el sacrificio que implica entrar a una mina para buscar plata, si haces eso, entonces tienes que morir. Si no, no dice hay otra alternativa. Tienes que buscar de la palabra, ¿verdad?, para que le llegue a uno de tal manera que la pueda poner en práctica con un costo y un sacrificio. Hoy no hay, hoy a veces no existe eso.
Ni en usted, ni en mí, a lo mejor usted sí, en mí a lo mejor no, o en otros. Y entonces, dice, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás el conocimiento de Dios. Qué bárbaro. Les voy a mostrar una sola cosa más. Dice, capítulo 7 de Proverbios, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las líneas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Me detengo en esto nada más. La Biblia habla de la línea del ojo. Dice, ¿vieron cuando dice, el Señor nos guarda como la línea de su ojo, ¿no? Bien, pero ¿a quién le guarda? Aquí dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley, guárdala obviamente, como las líneas de tus ojos. Bien. En hebreo no dice línea del ojo. Bueno, la niña, nosotros, líneas de niña, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos a la niña. En hebreo dice, como el hijo, ¿no es cierto?, como el hijo, dice que Ishon va ahí, como el hijo y la hija del ojo. Eso es lo que dice en hebreo, no dice línea del ojo. ¿Qué significa eso, guardar como la línea del ojo? Pero yo sé que uno dice, bueno, fíjese, si usted tiene el ojo y vio que de repente es tan sensible, así como la boca, vio que la boca es muy alcahueta el sentimiento. Si usted, por ejemplo, claro, si usted tiene hasta un granito de arroz metido de azúcar, ¿no es cierto?, así sea así, lo tiene metido ahí, usted lo siente, si tiene un granito de arena, si usted hace así, usted vio que le parece la roca más o menos, ¿no es cierto? Porque justamente el organismo está preparado para alcahuetear, lo digo así vulgarmente para que nos entendamos. Bueno, el ojo pasa lo mismo. El ojo usted piensa que tiene una cosa así y el médico cuando va a lo mejor dice, usted cuando se lo muestra tampoco lo ve, lo que tenía. Pero en realidad, bueno, porque es muy sensible. Pero ahí no dice así la línea del ojo, el concepto es otro. Dice, el Señor nos guarda como la línea del ojo. Y yo tengo que guardar la ley del Señor como la línea de mi ojo. Pero en hebreo el concepto es distinto. La palabra es la misma, pero la idea es distinta. Fíjese, si usted se pone delante de una persona, ¿no es cierto?, muy cerquita, ¿no es cierto? Entonces yo tengo a la otra persona aquí y le miro los ojos, ¿qué va a ver? Me voy a ver yo reflejado. Porque no hizo nunca eso con otra persona, no, para prueba con nadie. Y entonces, si usted se fija, va a ver que se pone así con la otra persona, y según cómo enfoque la luz también, obviamente, y la otra persona con usted se mira, y entonces yo miro y me veo mi silueta, ¿no es cierto?, en el ojo, va a ver reflejado. Entonces, cuando dice que el Señor nos va a guardar como la niña de su ojo, en tanto y en cuanto usted se haya inclinado, haya clamado y haya buscado para tener temor del Señor. Porque si tiene temor del Señor, está tan cerca que lo guarda, lo tiene adentro. ¿Lo está siguiendo? Eso es guardar como la línea del ojo. Por eso el hebreo dice como el hombrecito, Keishon Bat, que con Keishon es como el hombrecito, Keishon. Bat es hija, Keishon Bat ay. Entonces acá se traduce como la línea de tu ojo. Pero en hebreo se dice, la expresión hebrea es como el hombrecito y la hija de tu ojo. Para nosotros, esos son conceptos antiquísimos, ¿me está siguiendo? Entonces, es cuando uno se ve reflejado, entonces si yo me veo reflejado en el ojo del otro, digo, y me miro así, me voy a sentir adentro, me veo adentro. Y eso es que me guarda el Señor. Pero ¿cómo me va a guardar si no tengo temor del Señor y no estoy adentro del Señor? ¿Me está siguiendo? Y dice que la ley del Señor
si yo me incliné, busqué, clamé y busqué, y tengo temor del Señor. Y el capítulo 4 me dice lo mismo, porque hay que unir todo. Y aquí me dice que entonces, a eso que me incliné, clamé y busqué, y que tengo temor del Señor, y lo estoy guardando, lo tengo que guardar, la ley como la niña, dice, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Perfecto, ¿cómo lo voy a tener en la niña de mis ojos? ¿No es cierto? Si yo no estoy viviendo la palabra, ¿qué me está queriendo decir? Que tenga, que casi como que tengo adentro, como cuando me veo reflejado en la otra persona. En este caso la Biblia del Señor, que el Señor nos guarda como la niña de su ojo, pero que estamos así. Porque si yo me alejo, jamás me voy a ver en el ojo de otra persona. ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso digo, la Biblia es maravillosa. Bueno, luego habla de ligarla a los dedos, ¿no? Dice, vamos en conclusión, después le voy a mostrar otras cosas bien interesantes, ¿no? De esto. En Ezequiel 3:10 dice, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. Dije, la voy a buscar por una razón que estaba buscando antes en la casa, se lo voy a decir. Por una razón. Le dije 3:10, ¿no? Dice, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, ¿no es cierto? Y oye con tus oídos. Dice, la tengo que tener en mi corazón y oír con los oídos. Cuando la Biblia habla de escuchar y de oír, en hebreo no es solamente escuchar en el sentido de escuchar. En el hebreo es el sentido, la palabra Shema, hay otras palabras para oír obviamente, pero la palabra Shema significa también, bíblicamente, a veces aparece como oír o escuchar. Otras veces la palabra Shema, de Shema Israel, por ejemplo, significa obedecer, cumplir, acatar, asumir un compromiso. Entonces no es escuchar por querer escuchar a ver si voy a hacer lo que no. Cuando el Señor me dice, yo tengo que escuchar. La escucha está ligada al que me hable. Entonces yo escucho porque me habla, pero ese escuchar que viene del Señor, ¿no es cierto?, significa que estoy comprometido a obedecerlo. Así que uno tiene que tener mucho cuidado. La palabra Shema no significa escuchar para ver si se me ocurre hacerlo o no. Por eso dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, oye Israel, el Señor nuestro Dios. Ok, Adonai no es, pero yo puedo traducirlo así. Bíblicamente, no, conceptualmente es oye de oír, pero en el concepto mental hebreo yo lo puedo traducir así. Asume Israel un compromiso, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Acata, ¿no es cierto?, lo que el Señor te dice. Por ejemplo, obedece, ¿no es cierto?, al Señor porque es uno. Eso es. No es escuchar, de escuchar y después no. Entonces, le voy a mostrar esto para que usted vea. Cuando Dios le está diciendo esto a Ezequiel, le está diciendo así. Ya terminamos. Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ven y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales. Y diles, así ha dicho el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque Él le va a decir que el pueblo de Israel no lo quiere escuchar. Le está diciendo, si usted, en hebreo, una persona que lo estudia en hebreo, aunque si sabe hebreo lo va a entender bien esto. Le voy a mostrar desde el verso 1, dice, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Eso de comer el rollo, comer la palabra, es escuchar la palabra y atesorarla como un tesoro escondido adentro. Eso es lo que está diciendo, lo que vimos antes. ¿Sí? Y abrí mi boca y quiso comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ella con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendan, y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes.
como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Y ahí cuando le está diciendo, déjame mostrar lo que significa esto de frente, pero Ezequiel, en hebreo se dice Yehezkel, ¿ok? Él es Dios, pero la primera parte del nombre Ezequiel es Hazak, fuerte. El fuerte de Dios, fortaleza del Señor, el Señor te fortalece, el Señor te fuerza, eso es Yehezkel. Por eso, en este momento le está diciendo, ¿no es cierto? Para que veas el mismo juego de palabras, dice que el pueblo de Israel es una persona fuerte que se fuerte. Yehezkel ya significa el fuerte de Dios, fortaleza del Señor, el Señor te fortalece. Se puede traducir de muchas maneras. Yehezkel es del verbo hazak, que es fuerza, entre otras cosas, pero fuerte, poder, y la alef y la lamer, que es él, ¿no es cierto? Divinidad, también fuerza, poder, Dios, etc. Y entonces, a él lo va a poner fuerte como pedernal, ¿no es cierto? Porque el pueblo de Israel es fuerte, pero para resistir la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel es fuerte que resiste la palabra de Dios, pero entonces yo te voy a poner tu cara y tu frente fuerte para que le resistas a ellos, porque tu nombre Ezequiel es el Señor te fortalece. ¿Ok? Y le dice, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Es lo que venimos hablando desde el principio. Deuteronomio decía, lo que acabamos de leer antes, le dice, las guardarás en tu corazón. Ahora, cuando Ezequiel le dice que las guarde, ¿no es cierto?, le está advirtiendo que las tiene que guardar en su corazón para decirlas, ¿no es cierto? Eso es tremendo. Dice, hables para que hables al pueblo de Israel, te escuchen o no te quieran escuchar. Porque el pueblo de Israel es fuerte, dice, y resiste a la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta cómo se puede usar? Fuerte para resistir la palabra del Señor. Y a él le va a poner fuerte para que no se desanime, para que resista lo que resiste la palabra del Señor. Y en el nombre de Ezequiel está, ¿no es cierto?, el símbolo de la fortaleza que el Señor le da. Pero, ya terminamos con esto, pero comenzamos diciendo, dice, bueno, que estamos hablando de recibir la palabra, en Shavuot se da la palabra, se recibe la palabra, pero cuando nosotros leemos Salmos y cuando leemos Proverbios y cuando leemos los profetas, ¿no es cierto?, los profetas que tenían que recibir la palabra, escuchar con el oído, claro, porque escuchar con el oído significa escuchar mucho más adentro, ¿no es cierto? Porque me dice, ¿con qué se va a escuchar? No se va a escuchar con el ojo. Fíjense que es interesante esto viene. En la antigüedad, los países que circundaban a Israel, ¿no es cierto?, normalmente todos se basaban en el ver, ¿no es cierto?, ver. Pero el pueblo de Israel se basa en el escuchar. ¿Me está siguiendo? El pueblo de Israel se basa en el escuchar. ¿Vio cuando dice, ¿no es cierto?, que escuchaba los ruidos, ¿no es cierto?, cuando el Señor se manifestaba? Sí, por eso dice, escucha Israel, no le dice ve, que vea, sino escucha Israel, Shema Israel, oye, escucha, asume un compromiso, acata una responsabilidad, ¿no es cierto?, eso es lo que está diciendo. Y entonces Ezequiel le dice, bueno, tú tienes que escuchar, ¿no es cierto?, lo que tú recibes, lo que tú escuchas, se lo tienes que decir al pueblo. Pero ¿sabes cuándo se lo dice? En un momento que tiene que dejar su vida, porque era un sacrificio tremendo predicar. Nosotros creemos que cuando los profetas predicaban, hoy se predica, parece que todo el mundo nos va a querer escuchar, a usted, a mí, a cualquiera. Auditorio podemos tener, claro que auditorio puede haber o lo pueden escuchar, pero no todo el mundo, ¿no es cierto?, es sensible a la palabra del Señor para recibir esa palabra que transforma. ¿No es cierto? Todos queremos la gracia, pero no queremos la sazón de la sal. Todos queremos comer, ¿no es cierto?, los panes y los peces. Pero, ¿no es cierto?, Yeshua dice, ellos vienen por los panes y por los peces. ¿No es cierto? Isaías le dice, ustedes celebran todo, pero el corazón está alejado de Dios. Se está dando cuenta que uno puede practicar y no tener temor de Dios. Uno puede recibir la gracia y la dádiva del Señor como los panes y los peces, que es la provisión que viene de lo alto, y el corazón está alejado del Señor. Si no, el Señor se hubiera quedado allí y le dice a los discípulos, vámonos porque ellos vienen por los panes y por los peces.
No seamos nosotros eso, porque el que va por los panes y por los peces, el que va por los panes y por los peces, no tiene respeto, no tiene compromiso, no tiene responsabilidad, no tiene obediencia, no tiene disciplina, no tiene fidelidad, no tiene honestidad, no tiene juicio, no tiene, no tiene. Eso es lo que va por los panes y por los peces. Porque el que va buscando de la palabra del Señor, esa persona va a ir creciendo, va a ir madurando. Esa es la realidad. Nosotros a veces queremos, usted o yo o otro, queremos, ¿quién no quiere la bendición, la gracia del Señor? ¿Sí? Pero tenemos que tener una vida transformada, una vida de compromiso. En lo personal, incluso en lo personal, sobre todo en lo familiar y por supuesto en la vida también de congregación. Y uno lo nota en los demás, lo nota en uno mismo, los demás lo tienen que notar en uno mismo. Esa es la realidad. Por eso, acuérdense, ¿no es cierto? Usted y yo y otros, por eso se identifica fácil eso. No podemos decir que tenemos que tener temor de Hashem o estudiamos Torah si el Señor, o no demostramos que al Señor y a los demás que nos hemos inclinado, que hemos clamado y que hemos buscado como si fuera que estamos en una mina la palabra del Señor y que tenemos temor del Señor. No podemos, porque nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a los demás y podemos engañar al Señor. Pero acuérdense cuando lean Proverbios, uno cree que Proverbios es, hijo mío, no hagas tal cosa por tal otra, hijo mío, no hagas tal otra. No es eso. Tiene un sentido cuando uno lo va leyendo en fragmentos y en párrafos y cómo uno los puede ir uniendo. Claro, lleva un poquitín de tiempo, pero bueno, en vez de ir tanto al shopping y qué sé yo, a donde sea, por ahí, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Usted póngase a pensar cuánto tiempo a veces leemos la palabra en nuestra casa, ¿no? Un ejemplo, a veces, ¿no? A mí me hace reír muchas cosas, ¿no? Lo que dice la gente. Mira, es decir, de las tonterías que uno ha escuchado. En este caso, también lo escuchaba en México. Yo me acuerdo que venían con nosotros unos judíos mesiánicos que inventan, es bien interesante. Como nadie, a veces, o muchos no estudian, dicen cosas. Entonces decían, por ejemplo, venían con nosotros y decían a las personas que estaban con nosotros, no le voy a decir los nombres de los que decían. Entonces decían, por ejemplo, esto les puse una lista, decían, miren, usted dice cuando está en algún lugar, ¿no es cierto?, X, ¿no es cierto?, usted no lea la palabra ninguna cosa porque para no poner el libro cerca de los mundanos, ¿no? Entonces uno dice, vete, porque Isaías dice, Dios dice a Isaías, es poco para mí que te manden a casa de Israel, te voy a mandar a las naciones. Entonces, si lo manda el profeta a las naciones, porque quiere, un ejemplo. Entonces, pero de aquí hay toneladas. Y entonces después, mire, aquí no se ve mucho, porque no se ve mucho esto, pero nosotros estábamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces en Estados Unidos, cuando vivíamos, viajábamos en el metro. Bueno, ahí en los metros viaja mucha gente judía también. Bueno, la gente judía religiosa, ¿cierto?, si fuera así como enseñaban estos judíos mesiánicos aquí en México, yo les puedo decir la cosa que yo escuché acá, digo, pobre gente, que los escucha. Entonces, la gente judía, ¿no es cierto?, jovencitas, no jovencitas, mujeres y todo, si están sentados agarraditas del barrote, van con el libro de la tefilá así, y no miran ni a nadie, ni se siguen diciendo, ¿me entiendes? Pero aquí la enseñanza era que los judíos no hacen eso. Es decir, se inventan cosas, ¿no es cierto?, tal vez para ganar auditorio. Un ejemplo, yo le podía decir las cosas que uno a mí me decía, pero ya le voy a mostrar mi libro para que vea lo que le dice la gente y lo que dicen los libros judíos. Hay una diferencia. Vamos a hacer una oración. Eloheinu, Elohai Eloheinu, Señor Dios nuestro, Señor Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la vida, por el don de la vida y la misericordia que hemos recibido. Te damos gracias por la oportunidad, como ya hemos clamado a ti, y agradecidos por estar aquí en este lugar y poder tener un Shabbat delante de tu presencia. Y sea, Señor, el Shalom y el reposo de lo alto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra congregación.
Y así abras tú las ventanas de los cielos y derrames las más grandes y ricas verajón sobre cada uno de nosotros, mostrándonos tus grandes milagros y tus grandes maravillas. Pedimos perdón de nuestras faltas, nos humillamos delante de tu presencia, pedimos perdón de nuestros pecados delante de ti, cometidos contra ti, contra nuestro prójimo y contra nuestro hermano. Señor, y queremos de alguna manera recibir, Señor, la bendición de lo alto para que tú te agracies de nosotros, así también, Señor, como lo hiciste con tu siervo cuando dijo, miserable de mí, Señor, al ver tu grandeza y al ver su pequeñez. Así también nosotros, Señor, al ver tu grandeza y nuestra pequeñez, nos humillamos y nos postramos, Señor, y clamamos para que pongas en nosotros ese querer como al hacer, para, Señor, inclinarnos, Señor, delante de esa palabra, de esa sabiduría, de esa prudencia, Señor, para clamar, Señor, a ese conocimiento de la palabra y para buscarla con denuedo, con compromiso, escudriñando, Señor, así meditando, pensando en tu palabra para poder crecer, madurar, estar fortalecidos. Señor, quita de nosotros todo lo malo, añade todo lo bueno y muéstranos buenas nuevas, Señor, novedad de vida y de bendición de lo alto en medio de nuestras necesidades, en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra querida. Señor, levantamos tu nombre en alto, clamamos a tu presencia y rogamos que te apiades de todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por los hermanos y familias que están aquí, por aquellos que no han podido venir, y te damos gracias también por nuestro hermano Saúl y rogamos por él, Señor, para que le bendigas en su vida, en su familia, junto a ellos, bendiga su hogar, su compromiso, Señor, su responsabilidad, y pongas tu mano de bendición, de sanidad sobre su cuerpo, Señor, restaurando, Señor, sus riñones, su páncreas, que nos traigas buenas nuevas, Señor, de sanidad sobre nuestro hermano, así como cada hermano, hermana enfermo de nuestra congregación. Señor, quita todo lo malo, añade todo lo bueno, avergüenza el poder del diablo y tapa la boca de Satanás, Señor, y derrama las más grandes y ricas bendiciones que vienen de lo alto, prosperando nuestras vidas, nuestra casa y nuestra congregación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Acuérdense que el miércoles tenemos reunión, ¿sí?